Buenas tardes. Muchas gracias por venir en nombre de la Asociación 14 de Abril a esta tercera sesión de la muestra de cine de la memoria de la desbandada de 2023, en la que hoy vamos a poder tener la oportunidad de poder reflexionar y aprender sobre la ponencia de Ana Miñarro, que es la transmisión intergeneracional de los traumas de la guerra de España, una herencia oculta. Este tema tiene una vital importancia y nos ha creado bastantes expectativas porque estamos abordando toda la catástrofe social y todo ese genocidio que hubo durante la guerra y la posguerra, incluso la transición, desde la mirada de lo psíquico. Y, en definitiva, es donde está lo profundo del ser humano. Y por fin ya presento a la persona que va a hacer esta ponencia, que es Ana Miñarro. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Muchas gracias por venir a la costa granadina y espero que tengas una buena estancia con nosotros, porque ella se va a quedar varios días y va a hacer la marcha de la desbandada el domingo. Y Ana viene desde Barcelona, nació en esta ciudad y ella es psicoanalista, psicóloga clínica. Está especializada en el tratamiento y la prevención de los trastornos mentales en jóvenes y en adultos. Y también realiza trabajo con las personas afectadas por catástrofes sociales, abusos o maltratos. Ella, en su labor de hacer una aportación a la sanidad pública, es docente, supervisora y asesora diferentes equipos de salud y de salud mental, y colabora con distintas instituciones catalanas. Y en lo que nos ocupa aquí, en lo que nos trae, que es la memoria histórica, ella ha tenido la gran suerte de poder llevar su hacer profesional y su valor al terreno de su compromiso con la memoria histórica. En este sentido, ella es codirectora de la integración de fosas cerradas y heridas abiertas. Es la primera en España sobre el trauma psíquico y la transmisión entre generaciones. Es miembro también del equipo psicosocial del Ayuntamiento de Barcelona sobre las personas represaliadas en el tardofranquismo. Ha coordinado numerosos grupos de expresión y palabra. Y ya está, bueno, en fin, ella ha publicado numerosos artículos, colabora con diferentes revistas, ha escrito diversos libros y el día 28 de marzo se va a publicar el último, ¿no?, de El hilo infinito de las mujeres. Y el genocidio de las mujeres. El genocidio de las, sí. Y bueno, pues podría seguir un rato enumerando el montón de cosas que ella hace, pero ya me ha pedido que sea breve, así que os dejo con su palabra. Bueno, la historia de la violencia y, por tanto, del destrozo de los derechos humanos en el Estado español es larga, es ausente en lo social y en lo histórico, pero sobre todo totalmente silenciada. Y especialmente porque en la mayoría de los casos esta violencia, de la que hoy vamos a hablar, ha sido ejercida por pocos contra muchos y ha quedado en la absoluta impunidad. Y la impunidad a veces es tan grave como el asesinato, porque la impunidad siempre significa una nueva victimización. Con la guerra, con la posguerra, con la dictadura, quedó impuesta a sangre y fuego una fuerte dictadura franquista. La represión política fue aplicada de forma masiva y sistemática. Persecución, amenazas, exilio, cárcel, asesinato, tortura, ciudadanos desaparecidos, como todavía tenéis aquí, ¿no?, exhumaciones pendientes y campos de concentración,
tanto los que se sufrieron dentro del Estado español como los campos de concentración del Estado francés también. Es preciso insistir en que, en resumen, todo esto constituyó un enorme paisaje de muerte, de horror y de terror, que llega hasta hoy a través de la transmisión a las generaciones, y intervino haciendo desaparecer una parte importante de jóvenes, mujeres y hombres, de trabajadores, de profesionales, y rompiendo y arrancando de raíz sueños, proyectos, pero sobre todo vidas. El terrorismo de Estado, que es a lo que podemos llamar a la catástrofe social, al holocausto y al genocidio, generó una situación traumática en el conjunto de los ciudadanos y afectó de forma directa o indirecta a segundas, a terceras y, tal como estamos escuchando hoy, viendo y viviendo, a cuartas generaciones. Fracturó el vínculo social, rompió la solidaridad y todavía hoy hay quien continúa pidiendo, a veces exigiendo, a la sociedad que se sitúe entre el olvido y el recuerdo, entre el pasado y el futuro. Y definitivamente podríamos pensar que lo que se está pidiendo es que nos situemos entre democracia y no democracia. Sabemos, lo sabéis todos, aunque no estamos del todo seguros, que en el Estado español es donde hay más fosas todavía para abrir después de Camboya. No estamos seguros, pero sí que sabemos que hay alrededor de unos 120.000, 130.000 ciudadanos que todavía no han sido exhumados y que fueron asesinados y fueron enterrados como indigentes, es decir, de forma totalmente anónima, como perfectamente muchos de vosotros debéis saber. Y todo esto, ¿por qué fue posible? Pues todo esto fue posible porque los represores, los responsables del genocidio, están todavía en situación de impunidad y además ostentan cargos importantes públicos y han tenido permiso para continuar torturando y no cumplen las leyes obligadas de verdad, de memoria, de justicia y de reparación. Es decir, que podríamos afirmar que estamos en un país en el que está lleno de torturadores impunes, a los que ni siquiera desde la querella argentina se les puede juzgar, y de asesinos impunes. Porque, tal como dijo Videla, seguramente alguno de vosotros recordáis, los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, no existen. Así, los derechos humanos en la actualidad son herederos de esta terrible historia, a pesar de que la antigua represión como tal se ha podido reciclar. Ya no son tiempos del juicio de Burgos. Y se ha adaptado a una transición, se adaptó haciendo una transición que podríamos decir de feria, de paripé, y a lo que algunos llaman nuevos tiempos constitucionales, que mantienen, como en todos sitios, lo que pretende es frenar el avance popular. Es preciso marcar especial atención en la judicialización de la diferencia. Después de haber estado instalados cómodamente durante tantos años. En definitiva, llegar a la maldad, ¿cómo se podría llegar a la maldad y al cinismo más profundo? De hecho, ahora sabemos que hay jueces, pero lo que no hay es justicia como tal. Porque no hay cosa que inquiete y moleste más a la dictadura que aquellos ciudadanos que salen de lo normal, que no aceptan el pensamiento único. Deberíamos preguntarnos cuál es el fundamento que encontramos en la base. ¿Cómo somos capaces de votar a perversos pensando que aportarán alguna solución? Hemos llegado a una situación de tanta bulia que nos permita deslibrarnos de estos enormes crímenes de lesa humanidad que no prescriben nunca, absolutamente nunca.
¿Qué es lo que nos permite pensar que es posible no recordar si el olvido no existe? ¿Qué es lo que nos permite pensar que la historia se puede negar, que se puede mantener el olvido y la demanda continuada de mirar hacia otro lugar, de mirar hacia un espacio indeterminado? Tal como estamos viendo hoy en la vieja Europa, podríamos pensar que los derechos humanos han perdido la batalla y que quienes la han ganado ha sido la interferencia, la indiferencia y la prepotencia despectiva. Es por eso que es preciso pedirnos también cómo se podría conseguir elaborar esa situación traumática, cómo se puede llegar a hacer el duelo. Y sí sabemos que la situación traumática, esa de la catástrofe social, que es lo que pasó aquí entre el 36 y el 39, dificulta el poder hacer un duelo normal. Si sabemos que la situación y el trauma, las pérdidas y los duelos constituyen un todo indivisible, y tendremos entonces que encontrar la forma de articular ese todo indivisible. De hecho, el duelo tiene que considerarse como el duelo normal. Puede considerarse como un proceso posterior a una pérdida significativa. Proceso que tiene como objetivo metabolizar el sufrimiento psíquico producido. El psiquismo, la psique, tiene que hacer un trabajo de elaboración que permita finalmente que la persona pueda inscribir en su recuerdo el objeto perdido y recuperar el interés por el mundo externo. En el supuesto de una muerte, y después de un primer momento de negación de la percepción, me estoy refiriendo a una muerte normal, el aparato psíquico utiliza un juicio de realidad que le permite discriminar entre las categorías de presencia y ausencia, es decir, aquella persona que estaba ya no está, y puede ir dando a la condición de ausencia una calidad definitiva. Intentan ajustarse a la condición de ausencia en calidad definitiva, intentando ajustarse también poco a poco a la distancia que puede haber respecto al objeto o al ser querido que se ha perdido, es decir, desinvestir un objeto que antes lo había estado. Sabemos que este es el proceso normal, que el proceso normal de duelo siempre, inicialmente, tiene una resistencia a la pérdida. Nadie acepta la muerte de un familiar de una manera normal, y hay esa resistencia a la pérdida. Aparece la rabia, aparece la impotencia. No se puede creer, no se debe creer. Así, entonces, en el caso de los desaparecidos, de los que todavía no han sido inhumados, y durante años, lo que es difícil es saber qué es lo que tenemos que aceptar. ¿Por qué las generaciones posteriores han estado ubicadas en una especie de ausencia interminable, sin conocer suficientes datos, ni la pérdida concreta, ni cómo y hacia dónde hace falta caminar para saber la verdad? No sabemos la verdad. Esta situación, sin ningún tipo de duda, tiene efectos que desestructuran la identidad del sujeto y desestructuran su psiquismo, y genera mucha confusión. Y genera mucha confusión también a quien tiene que acompañarle en el proceso de elaboración. Es por eso que algunos pacientes, sobre todo no de primera, sino de segunda generación, se han podido encontrar incluso con profesionales de la salud mental que les dicen que dejen este tema, ¿no? Que parte de esta historia la olviden, como si el olvido fuera posible. Las asociaciones memorialistas, como la vuestra, han hecho un trabajo constante y solidario que ha permitido acompañar este duelo, aunque resulte evidente que trabajando y damos cuenta de un tipo de duelo que circula en el límite de lo elaborable, por las características de la pérdida,
por la situación en que esta pérdida se ha producido, por el carácter traumático de la situación y por la imposibilidad de conseguir la verdad y la justicia. Es preciso, pues, profundizar sobre el concepto de trauma, ya que en estos ciudadanos encontramos de una manera evidente el impacto del mismo y cómo se ha transmitido. Y como sea que el mecanismo psíquico que trabaja el duelo y los intentos de elaboración de lo traumático están totalmente vinculados en cada sujeto y, por tanto, en las manifestaciones clínicas observables. Esto quiere decir, y esto nos lleva cada día a observar la preeminencia de un aspecto o de otro. Los psicoanalistas, los psicólogos clínicos, los psiquiatras, que trabajamos con personas que han sobrevivido, que han vivido y que han sobrevivido al genocidio, a la violencia y al maltrato continuado, y que éste ha sido transmitido a las generaciones posteriores, es preciso que partamos de la base de que la tragedia del genocidio es un duelo imposible de hacer y que lo único que podemos hacer es acompañar al sujeto en su deseo de construir su propia historia. Y todo esto con el miedo de un dolor psíquico intensísimo, que quizá no es ni puede ser aceptable. Todo eso sabiendo además que los totalitarismos llenan todo el espacio y que no es reconocido. Y sin reconocimiento no hay historia. Y sin espacio las víctimas son solo eso, víctimas. Con lo cual, lo que impregnó y lo que ocupó todo el espacio fue el silencio. El silencio durante mucho tiempo. Ese silencio que se convirtió en la voz de los sin voz. Se constituyó en la metáfora de todos los horrores sufridos por una sociedad secuestrada por el terror, rota por el dolor y por la pérdida de todo aquello que tenía valor, es decir, esencialmente lo humano. De hecho, no hay palabras para aquello que se escapa de la vida misma. Todo aquello que no podemos nombrar representa las señales del exilio forzado de la palabra que silencia lo esencial. Y solo el silencio puede narrar aquello inenarrable. La destrucción de lo que es valuoso es, en definitiva, la esencia y el objetivo de toda práctica genocida. El silencio, además, es la práctica que ocupa todo lo que se ha sufrido y que deja señales inesborrables, heridas profundas y sin cicatrizar, con la PS delante, heridas sin cicatrizar, que perduran hasta nuestros días. Porque el duelo no se procesa, el duelo sobre todo patológico, no se procesa. De hecho, es un pasado que no acaba de pasar. Y para las dictaduras, la subjetividad, es decir, cada individuo, es subversión y el pensamiento un crimen. Y sus aparatos opresores son el control de la vida y la perpetuación de la cotidiana barbarie de alteración de la alteridad. Se trata de la forma alienada de la diferenciación que instala, con la eliminación de la alteridad, una vez extinguida, encontramos entonces a un otro, ese otro con mayúsculas, sin terceridad, sin ley. En definitiva, los descendientes, lo que aparece más en los descendientes es una inmensa tristeza y sobre todo síntomas vinculados a la melancolía. Hacer silencio, que es lo que hacen muchos, es en sí mismo es la señal del silencio forzado, es la identificación con la norma del silencio, pero de hecho acaba transformando el silencio en norma, o dicho con otras palabras, produce hábito, acaba en autocensura y se pasa de la tiranía externa a la tiranía interna, a lo que llamamos exilio interior.
La sumisión aceptada es a la vez un poder asumido por el sujeto que constituye el comienzo de la melancolía. No se dice lo que se calla. Algo indecible acaba organizando lo decible. Dice sin decir. Habla, pero sin voz, sin palabras. Comunica con el silencio. Porque quien calla, otorga. Y el silencio es una declaración de culpabilidad. Porque no solo persigue a la víctima, sino que la condena. Es la expresión de la pulsión de muerte, por la cual ni vive ni deja vivir. Y el individuo acaba sufriendo el dolor por la culpa que le hace mudo, que le evidencia mudo. Y en cambio, la obediencia no libera al individuo de la agresión, sino que la dirige contra sí mismo y la transforma en su propio enemigo. Pierde cada vez más, se ausenta de sí mismo y es un sujeto perdido, con la cabeza baja cada vez más. Es el vencido el que se da por vencido y se convierte en perdedor. Es el ejemplo más claro de la sumisión del discurso del poder, una operación psicosocial para la cual la víctima interioriza el lenguaje de los vencedores y se identifica con la voz de su amo. Este lenguaje se respira y se vive según él y no se produce impunemente. De hecho, el individuo paga el precio de su lengua exiliada por no hablar y doble en el caso de lenguas propias como el vasco, el gallego, el asturiano o el catalán. Habla como su propio verdugo, cada vez escondiendo más la cabeza. Es la expresión máxima de su pérdida, como si su cuerpo ilustrase de forma gráfica la derrota moral. El silencio se traduce en oscuridad, mientras que la oscuridad y el silencio son las señales de identidad del perdedor. Son inexistentes, invisibles, indiferentes. Se encuentran privados de sus referencias simbólicas y materiales. De hecho, son traidores al régimen, pero a la vez a sí mismo, a la vez que proscritos sociales. También se preocupa, el Estado se ha ocupado de que los vencidos no ocuparan ningún lugar. Han hecho como si nunca hubieran existido a los ojos de los otros. El régimen les omite con la ambición de borrarles. Si hubiera podido, les hubiera hecho desaparecer físicamente a todos. Pero la invisibilización es otra manera de eliminarlos. Se añade además la indiferencia, las marcas de la indiferencia, por costumbre de una sociedad que tiene el hábito de mirar hacia otro lugar. Así se elimina toda la frontera entre el ámbito privado y el ámbito público, porque lo que es propio de los totalitarismos es lo que borra la diferencia. La reproducción de la ideología oficial en el ámbito doméstico es la violencia a veces en casa. Se da en el interior a veces de la familia y es el escenario de lo que todo se perdió. La dictadura debilita la autoridad de los padres que atacan su función y es la expresión del silencio a veces de la paternidad. Un silencio a voces podríamos llamar a la desbandada. Escucharos, como han hecho los compañeros de las jornadas de hoy, es romper el silencio y no obligar a los que tuvieron que callar. Este silencio ha sido guardado durante generaciones y, como decía antes, es un pasado que no pasa. Asumir el acto de la palabra es salir de la victimización, poder elaborar la culpa y dar lugar al deseo de reparación para recuperar la identidad
y la dignidad perdida. Tenemos una deuda con los que hoy, como vosotros, finalmente habéis tomado la palabra, como testimonio para vosotros y delante de los cuales nosotros ahora también hacemos de testimonio. El asiento en las circunstancias que acabo de describir, el síntoma más importante que he encontrado es la tristeza. Es la tristeza que se convierte en melancolía, especialmente en todos aquellos testimonios en los que el silencio y la represión se apretó más y hizo más mal, como por ejemplo las mujeres de clase baja. En las mujeres es donde hemos encontrado más dolor y más culpa, sentimientos de culpa que vinieron a agravar paulatinamente por diversas circunstancias, insinuaciones y críticas del entorno, comprobaciones de que no se puede volver al lugar de origen, al exilio, y también por las dificultades del propio exilio, porque ahora estamos viendo qué significa los exiliados cuando llegan al Estado español, pero es lo mismo que les pasó a los exiliados cuando llegaron al Estado francés. También les trataron exactamente igual. En cualquier caso, el vínculo entre el sufrimiento y las patologías posteriores ha tardado mucho en ser detectado y, sobre todo, aceptado por los servicios de salud del Estado español. Y no hace falta repetir, pero lo hago una vez más, cómo de trágico era ser mujer, maltratadas e internadas a veces con sus propios compañeros. Ellas también recibieron el castigo y el olvido posterior por el hecho de ser mujeres. Ellas también, según el punto de vista del dictador, mientras tiraban adelante sus familias con sus hombres, maridos, hijos, fusilados, desaparecidos o o encarcelados, mientras hacían a la vez la resistencia en sus pueblos y ciudades, mientras luchaban por un pueblo mejor. Heroínas que han trabajado en la resistencia con fuerza y sin olvidar que la lucha por la democracia mató muchos de sus seres queridos. Como decía el psiquiatra del régimen, el fascista Vallejo Nájera, toda mujer que haya defendido la República se convierte inmediatamente en una especie de monstruo responsable de horribles asesinatos, incendios y saqueos. Y son las mujeres las que animan a los hombres para que cometan toda suerte de desmanes. Esto Vallejo Nájera. Pero Mola, en el 36, también decía: hay que sembrar el terror, hay que dejar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. De hecho, esos eran los objetivos fascistas: romper de raíz los movimientos que ponían en peligro el modelo ultracatólico de los generales golpistas y así reservar otras tareas para la mujer. Y en cambio, podemos constatar que antes de esto, los trastornos que padecían las mujeres coincidían con los de una persona normal. Es decir, que fue la consecuencia del maltrato la que una persona previamente sana se volvió, en algunos casos, enloquecida social y psíquicamente y presentó cambios significativos: retraimiento, desconfianza, soledad, marginación, privación de las necesidades básicas, es decir, anomia, realmente no existencia. Estamos, pues, ante una situación gravemente traumática. Estamos ante un choque brutal vinculado a la amenaza a la vida y a la integridad del sujeto, donde el trauma tiene parte determinante en el contenido de los síntomas, que algunos son pesadillas, repetición mental del hecho traumático, reacción de angustia automática con grande compromiso somático y neurovegetativo, palpitaciones, sudores,
ahogos, cólicos, etc. Y no nos podemos olvidar. Han sido 84 años de impunidad y con la impunidad todo queda o está en el desconocimiento. Esto ha hecho que los crímenes penetren en la mente humana como una ausencia horriblemente presente, como una confusión. No obstante, es una realidad inexorablemente vivida y a la vez negada. De hecho, todos sabéis que el crimen de lesa humanidad no es de cualquier manera un crimen cualquiera. Se distingue porque es y está expresamente ideado y planificado por los agentes del Estado. Y la impunidad, tal como decía al principio, produce importantes alteraciones en el campo de la salud mental, debido posiblemente al hecho de que en los dos pilares en los que se aguanta es en la negación de la verdad, referida a los hechos, y en la ocultación de los responsables, a la vez que la ausencia total o parcial de justicia. La justicia, aunque nos quieran intentar demostrar lo contrario, la justicia no existe con la impunidad. ¿Qué es lo que ha pasado aquí cuando todavía esperábamos, con la nueva ley de memoria democrática, la verdad, la justicia y, por tanto, la reparación? La impunidad, por tanto, sería en sí misma y por sí sola una violación de derechos humanos. Y aquí, tal como habían sido los maltratos, así también lo ha sido la impunidad, una decisión interesada del franquismo, del fascismo. Una forma de llegar o de querer llegar al olvido. Un olvido que en el caso de los crímenes y maltratos contra la humanidad es imposible porque quedaron grabados en el recuerdo, en la memoria de los ciudadanos directamente afectados, pero también en la sociedad, en el imaginario colectivo que lo transmitió a las generaciones posteriores. ¿Me dejáis beber un poco de agua? Y nos podríamos preguntar juntos, ¿quién podría habernos escuchado en las tinieblas que nos quitaron la sonrisa? La atención mental durante la dictadura se centró en la psiquiatría entregada al régimen fascista. Por tanto, imposible. A un régimen con unos fascistas psiquiatras que habían sido formados en Alemania, en la Alemania nazi. Es preciso no olvidar la presencia también de la Iglesia en las ejecuciones. De hecho, fue el mismo jefe de los servicios psiquiátricos del ejército de Franco, el innombrable que he dicho antes, quien fundó y dirigió un gabinete de investigaciones psicológicas para estudiar la personalidad de los republicanos, el gen rojo. Sus estudios dicen que los prisioneros se caracterizan por un temperamento degenerativo, por una inteligencia mediocre y por personalidades sociales innatamente revolucionarias. Estos rasgos todavía son más importantes y más graves en las mujeres por su característica de inferioridad psicológica. Es decir, que la posibilidad de atender a los ciudadanos republicanos ha estado durante muchos años totalmente descartada. Y además, algunos de los psiquiatras que sí que podían escuchar tuvieron también que exiliarse, como Emili Mira o Tusquellas o Ángel Garma. Por tanto, no es solo el franquismo el que trató de borrar a sangre y fuego la memoria colectiva de los vencidos. Todo ello marcó de forma indeleble su memoria y la de sus descendientes, porque no solo sufrieron la crueldad de 3 años de guerra, sino que han sido objeto de una despiadada persecución cuando acabó la guerra, y también por la falta de profesionales de salud mental que pudieran atender a los ciudadanos. Impidió cualquier posible curación de heridas psicológicas causadas por la guerra
y añadió mucho más sufrimiento todavía a las familias. ¿Y qué han hecho estas personas? ¿Qué han podido hacer? ¿Qué venís haciendo y haremos hoy y cada día? Pues aquí tenemos que quedarnos en la importancia del testimonio. Recordar y decir la verdad sobre situaciones traumáticas nos lleva directamente a curar. La lucha por los testimonios que escuchamos demuestra también cómo la transición española no puede borrar del imaginario social el sentimiento de culpa por lo que pasó. Al contrario, la transición, en lugar de convertirse en un lugar de encuentro y de reflexión, se ha quedado, como podemos ver, en un simulacro impuesto por las clases dominantes con el visto bueno de una parte importante de la clase política que todavía hoy podemos escuchar. Es en este momento cuando es indispensable el acompañamiento de profesionales de salud mental. Como nos dice Freud, el recuerdo que no revive no tiene ningún valor. El testimonio da cuenta, como socialización, como forma de reconocimiento, con palabras en lugar de con actos. A través del testimonio comprobamos cómo en la medida en que el sufrimiento se puede reconocer, se empieza, en algunos casos, a descargar la rabia y el miedo. Incluso todos aquellos que pensaban que no tenían ni rabia ni miedo. Y así se puede tomar la decisión de no renunciar a la esperanza, de encontrar a los seres queridos y de empezar a empezar a llenar los silencios con palabras. Reproducir aquello vivido puede liberarnos de la marca del trauma. Es precisamente en lo que hace falta que hagan los testimonios. Los testimonios hablan porque quieren dar constancia de lo que pasó, no para mirar hacia atrás, sino también porque quede inscrito en la memoria y en la historia colectiva. Vosotros, los testimonios de primera, segunda, tercera y cuarta generación, recuperáis la memoria para personas y hechos del pasado de los que no tendríamos conocimiento y de aquello encapsulado, y así se evita el que las familias todavía experimentan respondiendo a aquello de la privatización del mal. La historia relatada por los nietos se inscribe en una lógica intergeneracional del trauma, consistente con la literatura a nivel internacional. Por tanto, acompañar a ciudadanos maltratados, a familiares de ciudadanos desaparecidos en campos de concentración, fusilados, después de tantos años de silencio y obscurantismo, es una población que tenemos que asumir nosotros. Por tanto, podríamos ir concretando. Podríamos pensar que arrastramos todavía las consecuencias de la guerra del 36, la represión, la posguerra y la dictadura y la transición, y el silencio de la transición. Pues no hay ninguna duda. Lo seguimos arrastrando en este momento y afecta, como decía antes, a primeras, segundas, terceras y a cuartas generaciones. Y si no nos espabilamos, de primera generación nos va a quedar poca gente a la que poder escuchar. Y es preciso que la escuchemos realmente. Otra consecuencia que podríamos preguntarnos ¿es comparable el trauma de una víctima de la guerra del 36 con las víctimas de otras guerras? Por ejemplo, las actuales. Tanto sea el nazismo, como Siria, como Turquía, como Ucrania. Sabemos que sí. Es totalmente comparable. Lo que pasa es que los gobiernos han puesto un inmenso velo encima que nos impide poder ver más allá de nuestros ojos. En este caso, ¿puedo yo afirmar, después de haber escuchado a 1.400 personas, que el trauma pervive en el torturado, en el maltratado, en el encarcelado, a pesar de los años pasados? ¿Se mantiene el dolor? Efectivamente.
puedo afirmar que sí. Que aquí, a pesar de haber sufrido un genocidio, en la medida en que ha afectado a las generaciones, o un holocausto, como dice Ian Gibson o Paul Preston, es decir, una de las represiones más largas y más antiguas, no se ha reparado a las víctimas de ninguna manera, ni a nivel simbólico, ni a nivel real, y no se ha podido hacer ninguna elaboración. Quizá una excepción en este momento la podríamos colocar en el Gobierno de Navarra con la Ley de Memoria Democrática que hace poco que ellos han proclamado, anterior a la del Gobierno español. Y sobre el trauma, ¿lo heredan los hijos y los nietos? Podemos afirmar que sí. ¿Las heridas de la memoria son interminables? Pues en el caso de los hijos y los nietos de personas fusiladas, sobre todo en aquellos todavía no exhumados, es como si se produjera una ausencia interminable. Etimológicamente, trauma proviene del verbo griego que significa hacer daño, es agotar, dejar exhausto, es decir, siempre implican una herida en efracción, es decir, con una herida totalmente abierta. Y los traumas vividos, sobre todo en situaciones denominadas de catástrofe social, como en el Estado español, y como definen algunos autores, y nosotros nos adaptamos a ellos, no se agotan en la generación que los sufrió directamente. El trauma que está presente es intramitable para el sujeto. El trauma no se cura, no se expone, hace daño y sobrepasa la capacidad de elaborar psíquicamente las circunstancias de la vida. En la primera generación, lo traumático no se puede decir. Se conoce y se reconoce, pero no puede ser hablado. Se produce como una especie de cripta, un espacio donde queda clausurado todo lo que no se ha dicho. Y en este caso, este silencio viene de dos lados. Por una parte, por la función que ejerce el Estado, pero otra parte, en las primeras generaciones, para proteger realmente a su descendencia. En la segunda, podemos percibir los indicios de aquello no dicho. El sujeto es portador de un fantasma que lo ocupa, que lo habita, y sus contenidos son ignorados, y su existencia solo presentida. Los hechos pasan a estar en el estado de lo innombrable. Es decir, primero no podemos decir, después no podemos nombrar. Y en la tercera, por tanto, lo que ha pasado es que todo es impensable. Se ignora la existencia de un secreto que pesa sobre el traumatismo no resuelto en la primera generación y que produce síntomas aparentemente inexplicables, sensaciones demasiado complicadas. Y así llegamos a la cuarta generación. En la cuarta generación tenemos diferentes estilos. Personas a las que se les ha podido transmitir alguna cosa, especialmente nietas, mujeres, y otras personas que están sufriendo a su vez trastornos desde el punto de vista de diferentes tipos de tóxicos. Esto nos lleva a pensar, ¿es posible pensar en una transmisión que se da a partir del soporte preverbal en los vínculos entre generaciones? ¿Nos podríamos pedir también de qué forma consideramos la influencia, a veces traumática, de formas de transmisión que reposan más en el silencio que rodea a los orígenes de los ciudadanos y las subculturas que en las palabras y en las representaciones que han quedado congeladas, reprimidas en la memoria de las generaciones? Deberíamos pensar, por tanto, sobre qué es aquello que se transmite, cuál es el objeto de la transmisión, es decir, que no es solamente lo vivido y lo relatado por otros en el curso de las generaciones, sino también aquello que ha estado literalmente abortado de la representación imaginaria y del lenguaje.
Es en este caso donde el aborto de la palabra, donde la noción de trauma toma un relieve particular y donde debemos replantearnos el tema de la memoria y transmisión para concluir que todo aquello traumático está obligatoriamente siempre vinculado a la violencia de una comunidad humana socialmente constituida y a la instalación del orden simbólico que desde entonces puede hacerse patrimonio y memoria, y de su función ahora liberadora y alienante. Es preciso pensar aquello traumático en función del doble juego implicado en la verdad histórica. Aquello que requiere un esfuerzo de elaboración narrativa es realmente un juicio de existencia. Aquello traumático, por tanto, está asociado no solo a la violencia devastadora de la catástrofe de los hechos que han tirado por el suelo la capacidad del sujeto y de la comunidad para pensar, imaginar o actuar, sino que es preciso vincularlo especialmente al silencio, también al silenciamiento que ha rodeado la violencia y la destrucción. Por tanto, que aquello que se transmite, se repite y se actúa del trauma es más, el silencio es el no lugar que aquello que ha pasado o aquello recordado como un pasado funesto. Hoy todavía nos caracterizamos por el rechazo a la verdad, por la tergiversación de la capacidad de construir para tal de elaborar una identidad heredera de las deudas del pasado. Y esto obedece a una crisis en la transmisión de la experiencia que nos lleva, entre otros aspectos, a una culpabilidad y, por tanto, a la no sublimación que no ha permitido que las generaciones construyan su propia identidad en función del reconocimiento de la memoria que guardan secretamente, pero también y sobre todo de una escritura que pudo reinventarla y que es preciso que hagamos a partir de todas las investigaciones. Podríamos también pensarnos, ¿encontramos explicación que permita comprender la capacidad de supervivencia y de superación de las personas que han sufrido tanto maltrato? ¿Qué han hecho los ciudadanos? Los ciudadanos lo que han hecho fundamentalmente ha sido testimoniar. En algunos casos han escrito, como Bruno Bettelheim, por ejemplo. Han pintado, han hecho terapia y han recibido de algunos profesionales una anamnesis adecuada que ha sabido escuchar, que ha utilizado herramientas que han permitido resignificar todo lo sufrido. Todavía hoy, a pesar de tanto trabajo, haría falta en todo el Estado un plan de atención psicosocial a las víctimas para atender a aquellos descendientes que así lo quieran. El tiempo pasa y muchos ya no estarán con nosotros y no los podremos escuchar. Es preciso saber recordar y decir la verdad sobre situaciones traumáticas, porque son tareas difíciles para recuperar la salud y la salud mental. Recordar, del latín recordis, significa volver a pasar por el corazón, ya que el terror, además de una actividad con finalidad represora, se convirtió en un método de control social, en un elemento importante de la forma de gobierno fascista. Es decir, que a muchos nos han dicho nuestros padres, por favor, no te signifiques, por favor, no hagas esto, porque está realmente presente. Pero resulta que, tal como decía, la huida en el olvido es impracticable. El retorno del recuerdo se impone y así lo testifican todos los trabajos e investigaciones que hemos hecho hasta hoy. No olvidemos, esto también es importante tenerlo presente,
que la decisión de crear campos de concentración en el sudoeste del Estado español, destinado a los vencidos, se tomó en París en plena Guerra Española. Es decir, es la primera vez que se crea un campo de concentración. Y tal como decía, voy a ir acabando, tal como decía Bruno Bettelheim, hemos podido darnos cuenta de que existen 3 tipos de respuesta delante de situaciones traumáticas. Aquellos que sus experiencias les llevaron a destruirse, en primer lugar. Aquellos que negaron el impacto profundo de sus experiencias. Y los terceros, aquellos, como vosotros, que se embarcaron en una lucha de por vida. Y para intentar ser conscientes sobre el horror de lo que había pasado y tratar así de poder confrontar las dimensiones más terribles de la existencia humana. Claro, ¿qué les pasó a los primeros? Los primeros no tuvieron más camino que la calle sin salida de la autolisis, es decir, del suicidio, que tenemos muchos, sobre todo entre mujeres, y enfermedades gravísimas, tal como queda reflejado en muchos testimonios. Los segundos han utilizado como medida de defensa la negación, la denegación y la renegación, e incluso en algunos casos se han afiliado a partidos de derechas. Mientras que los terceros, como vosotros, el último comportamiento es el que resulta más efectivo y más saludable. A pesar de las horribles experiencias, vosotros, estos ciudadanos, han sido capaces de vivir con los efectos de su experiencia sin que acabasen destruidos por sus recuerdos. No hay duda, por tanto, que los vencidos, los sometidos, tuvieron que afrontar la hostilidad, el desconcierto, la frialdad o la piedad, pero sobre todo el rechazo, aunque más si se trataba de una mujer, tal como decía el señor, que no voy a volver a nombrar, que os he dicho antes. La tensión entre pasado y presente parece ineludible. Es decir, que el sujeto quizá no puede entender como un estado o como una disposición psíquica completamente estable, sino que siempre está vinculado al tiempo y a la historia. Es preciso agradecer que me hayáis permitido hacer una reflexión sobre lo que significa tanta violencia, tanta repetición, tanta maldad, pero sobre todo hacernos la demanda de convertirnos en testimonios comprometidos en la denuncia del horror y del terror, de la violencia y de sus consecuencias. Hace falta todavía que hagamos mucho trabajo. Hace falta afrontar muchos obstáculos. Hará falta que los profesionales, en este caso los míos, de la salud mental, encontremos las mejores maneras de escuchar para poder reflexionar sobre nuestra propia historia y para poder pasar, como decía Joan Oliver, de una esperanza deshecha a una esperanza infinita, es decir, de conseguir hacer el difícil duelo donde nosotros tenemos la obligación de acompañar. Quizá también, y a nivel subjetivo, será preciso pensar que hay un tiempo para callar y otro tiempo para hablar. Por tanto, ya para acabar, la política de memoria tenemos que tener claro que no se produce ella misma, no se inventa. Hay un saber del sujeto sobre la finitud de la vida, sobre el carácter inenarrable de la muerte, sobre el desconocimiento del origen y del desasosiego identitario. Y todo ello le lleva a sostener el acto de la transmisión entre generaciones. La pretensión de esconderlo con la implantación por derecho de políticas de olvido tiene efectos paradojales y contradictorios y produce consecuencias opuestas a las que se quieren, porque lo que hacen es generar resentimiento y división. Muchas gracias.